llega con claridad. Y acá lo vemos. Llegaba. En algún momento tenía que llegar. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Y siguiendo de cerca, como ustedes también van a saber, la CONCACAF Nations League. Última fecha antes de saber los Final Four de esta CONCACAF Nations League. Y en este caso, hablando del partido entre El Salvador y Estados Unidos y El Salvador. Vamos a estar hablando de su partido y de lo que han dejado en esta finalización de su grupo y sabiendo quién va a estar clasificando, ¿no? Ya sabemos que dentro de esta Liga A ha clasificado el Final Four México. Vamos a estar hablando de este partido y de todo lo que tenemos que saber de este grupo para saber quién es el clasificado al Final Four o a los últimos 4, como también se le puede decir en este caso y en este grupo. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en nuestro canal. Sí, para mucha más información y obviamente para estar con nosotros en todo video. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver El Salvador, Estados Unidos, El Salvador. Bien, ahí tenemos el inicio del partido, el arranque del encuentro Estados Unidos-El Salvador, y este partido clave por lo menos para los dos. Estados Unidos para poder sentenciar su clasificación al Final Four y El Salvador que arrancaba moviéndose de entrada, sorprendiendo a Estados Unidos, que obviamente no era quien tenía la obligación. El Salvador salió a hacer lo suyo. Ahí lo tenemos a Hugo Pérez, el entrenador, y salía bien de arranque, desde el inicio, tratando de madrugar a Estados Unidos, de encontrar esa diferencia para que lo pueda y que le permita clasificar al Final Four, que pueda sobrepasar a esta selección de Estados Unidos clasificada al Mundial. Y aquí lo tenemos a Anthony Hudson, del otro lado, nuevo entrenador reciente de Estados Unidos, luego del Mundial de Qatar. Y lo que todos se veían venir, ¿no? Más allá del madrugón de El Salvador, Estados Unidos empezaba a imponer su juego, obviamente siendo o obteniendo esta localía, encontrándose en superioridad de alguna manera, tratando de establecerse, sabiéndose superior a El Salvador, o por lo menos creyéndose superior, tomando confianza, y empezaba a encontrar algunos errores, algunas desatenciones de El Salvador, como esta pelota parada que podía haber llegado a pagar caro, pero que se defendía. El Salvador seguía defendiéndose después de encontrar esa posible diferencia, y acá lo que parecía penal a Serginho, nada que ver. Yo lo hubiese amonestado, pero bueno, el árbitro decidió que no. A mí me pareció que lo fingió y hubiese sido clave esa amarilla para tenerlo a Serginho un poquito más inhibido a la hora de defender. Pero sin embargo Estados Unidos seguía haciendo lo suyo, seguía tratando de atacar. El Salvador ya perdía la pelota, se ponía un poco nervioso, encontraba el juego regular, o sea, dejaba de lo que había sido esos espasmos, esos posibles ataques en los primeros minutos. Y ahí teníamos, ¿no? Empezaba a dejar un poco más la pata. Ya teníamos a Enrico Dueñas, por ejemplo, y venía Estados Unidos de a poquito. El Salvador encontraba algunos errores, Estados Unidos se imponía, encontraba mejor juego, se iba sintiendo más cómodo en el partido y más de local, ¿no? Imponiéndose, que eso siempre es muy importante, sobre todo en este tipo de competencias. Y El Salvador la empezaba a padecer. Una lástima, porque si hubiese mantenido un poquito más ese juego, hubiese encontrado quizás una diferencia, pero no lo pudo controlar. Y El Salvador se salvaba, una tras otra llegaba a Estados Unidos, encontraba ahí una posible diferencia en el partido, y se venía salvando. El Salvador venía salvándose de la mano de su arquero, de la mano de González. Encontraba las cosas 0-0 todavía, porque se venía, y Estados Unidos de la mano de Dick o como se le pronuncie, con algún cambio de nombres, ¿no? Algunos nombres nuevos que no hemos visto en Qatar, que a Estados Unidos lo fueron potenciando en estos partidos, en esta CONCACAF Nations League, y que seguía, más allá de sentirse cómodo con el empate porque lo clasificaba a Estados Unidos, seguía esperando por ese triunfo, porque era superior a El Salvador. No encontraba la manera de profundizar el equipo salvadoreño, de encontrar el balón muy esporádicamente como en esta, pero claras, porque la de Tamacas también en los primeros minutos había sido clara. Esta acá también la vemos con Gil,
Hugo Pérez tratando de encontrar con esos ataques por ahí esporádicos de El Salvador, encontrar la diferencia que por lo menos lo deje pasar, ¿no? Sabiéndose inferior a Estados Unidos por momentos del partido, encontrar esa diferencia que de visitante lo depositara dentro del Final Four, y Estados Unidos seguía de la mano de Pulisic, de Dake o de donde fuera. Estaba Estados Unidos una tras otra, si no lo salvaba el arquero González que estaba bajo los 3 palos, pero ya era inmerecido el 0-0. Era inmerecido, estamos hablando de 40 minutos del primer tiempo, inmerecidísimo el 0-0, el empate para Estados Unidos, merecía el triunfo que de a poco se iba ablandando, ¿no? El empate frente a El Salvador, más allá de que seguía el partido en 0, sin diferencia, sin goles, la cosa seguía así. Más allá de que las claras también las ha tenido El Salvador en el primer tiempo, las claras las había tenido, las claras habían llegado para ambos equipos. En cuanto a cantidad, era mucho más Estados Unidos. El Salvador va a tener que tratar de cambiar esto, ¿no? Porque no lo cambia en el campo de juego, no lo cambian en el instante en el que todos nos damos cuenta que El Salvador está siendo superado, y eso es lo que da bronca con el equipo salvadoreño, que tiene para más, que tiene que avivarse en el partido de estas cosas, que tiene que revertirlo. Esto es lo que tiene que pasar. Se estaba quedando afuera y ni siquiera veía la pelota en el resto del partido, y arrancaba el segundo tiempo. Y cuando uno dice, bueno, espera el entretiempo Hugo Pérez para ver algún que otro cambio, no, que es peor, hay más desatenciones todavía en el fondo del Salvador, sin poder estar aspirando a clasificar al Final Four, y ya ni González lo podía salvar. El Salvador pegaba en el palo la pelota, era simplemente cuestión de puntería para Estados Unidos. Pero eso es lo que da bronca con El Salvador, que tiene potencial, que tiene jugadores, y no se le da. No puede llegar a eso, no puede encontrar ese escalón que lo deposite a pelear cosas serias, a tratar de pelear, de clasificar para el Mundial, a tratar de llegar a este Final Four, y se seguía salvando cada vez más cerca. Cendejas, caso México, que también polémico, ¿no? Entre una y otra selección, aparecía para Estados Unidos, que seguía siendo un monólogo después de los primeros minutos del primer tiempo que habían sido El Salvador. Seguía siendo un monólogo, era cuestión de que Estados Unidos encontrara la secuencia perfecta para sacar la diferencia. Más allá de ya estar tranquilo con el empate, de clasificar al Final Four, y que seguía salvándose de alguna manera El Salvador, inexplicable, se salvaba González, arquerazo, por donde se lo mire, el arquero del Salvador salvándolo en todo momento. Pero yo les digo, lo que también da esperanzas es que El Salvador cuando llega con claridad. Y acá lo vemos, llegaba, en algún momento tenía que llegar. 61 minutos el equipo de Hudson, y Pepi ponía las cosas, sí, Pepi, parece un apodo, un sobrenombre, pero bueno, desde el banco llegaba Ricardo Pepi y ponía como variante, ¿no?, de este equipo para tratar de romper el 0, el 1-0, encontraba desde el banco el gol y la clasificación Estados Unidos del equipo de Hudson, que lograba con Ricardo Pepi esta variante y encontrar el 1-0, encontrar la sentencia de la clasificación al Final Four, con, para mí, cierta decepción de El Salvador, que no cambió, no trató ni siquiera de frenar a Estados Unidos, no hubo un cambio realmente duro. Y ha tenido situaciones encima. Eso es lo grave, que si se le hubiese animado un poco más a Estados Unidos, tratando de trabar el medio, de bloquear al equipo estadounidense, podría haber tenido otras chances. Pero no hay esa disciplina táctica, no está. Y se ha notado y se ha hecho saber, y es por eso también una de las razones por las cuales El Salvador perdió, cayó derrotado 1-0. La verdad es que ha sido pasado por arriba por Estados Unidos. La cantidad de situaciones que ha tenido Estados Unidos es infernal. O sea, lo ha pasado por arriba de la cantidad que ha tenido. Muchas veces lo ha salvado el arquero González. Otras veces también ha sido partícipe de la defensa. A veces no ha podido invocar la pelota el equipo estadounidense, todos sus jugadores. Pero sin embargo han clasificado al Final Four. Estados Unidos clasifica al Final Four. Está en la parte final de la CONCACAF Nations League, en esta liga A. El Salvador ha quedado lamentablemente afuera, la ha peleado hasta la última fecha, pero no le ha alcanzado, ha sido derrotado de visitante contra Estados Unidos, y hasta aquí ha llegado su participación. Me duele porque El Salvador puede dar más de sí, puede estar mucho más competitivo, pero hay que seguir trabajando, y habrá que hacer autocrítica puertas para adentro para realmente tener un Salvador competitivo y
y que realmente pueda pelear este tipo de competencias, y también lo que va a hacer de cara a la clasificación al Mundial del 2026, sabiendo que tienen más chances aún. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, y si quieren más sobre El Salvador, sobre Estados Unidos, sobre la CONCACAF Nations League, todo, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, dejen ese enorme like, dedito para arriba obviamente, comentan acá abajo qué les pareció el papel del Salvador en esta CONCACAF Nations League, Estados Unidos, todo lo que ustedes quieran aportar, comentan acá abajo, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.